acá, mi almohadoncito, porque si no parezco un enano. No, sentate nomás, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Julio? Muchas gracias, recuérdame tu nombre. Alfonso Valdés. Alfonso Valdés, trabajaste con el amigo Renault en una conocida sandwichería, ¿eh? Sí. Ya, les puedo decir el nombre, Ocean, incluso, hace tiempo, ya se cerró, ya. Bueno, muy bien, y no porque hayan trabajado ustedes ahí, ¿verdad? Sino pasó otra cosa en esa sandwichería. Bueno, ¿vos sabés que llama tanto la atención últimamente el uso justamente de los pasacalles? Decía yo, de repente cuando está de cumpleaños la novia, la mamá, para insultos también, porque muchas veces vi ahí, en caso de cuerno, incluso se recurre justamente para el bochorno y para hacerle pasar vergüenza a terceros, justamente utilizando los pasacalles. Pero vos fuiste más astuto, ¿eh? Alfonso Andrés Valdés, más conocido como Aló René, por la gomería que dirige, es el autor de pintorescos pasacalles que hoy recorren las redes sociales. Valdés tiene 28 años y desde los 17 hace crecer una humilde gomería ubicada en Profesor Chávez, en Santa Rosa de Asunción, a la cual le puso el nombre de Aló René. De lunes a sábado sale de su casa de Itá, kilómetro 35 vivís. Sí. ¿Y salís 5 de la mañana a tu casa? Las 5 de la mañana, una vez salgo un poquito más tarde, ¿verdad? Pero ese es más o menos el horario que yo manejo para poder llegar a las 7 u 8 de la mañana acá en el taller. A abrir el negocio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo te venís? ¿En bus o te venís en moto? En moto vengo. Ahora ya, gracias a Dios, tengo ya vehículo. Ah, te compraste un vehículo. Tengo ya un vehículo y con eso me... Bueno, y abrís, salís 5 de la mañana, llegás tipo 8, ponerle, pues, según el tráfico, bueno, abrís tu negocio, ¿y hasta qué horas? Y depende de eso. Por ejemplo, fin de mes, cuando normalmente hay movimiento, suelo trabajar hasta las 8 o las 9 de la noche. Que hay que aprovechar. Y de repente, así, días normales, trabajo hasta las 6, 7 de la tarde. Ya, perfecto. ¿Y sábado? Sábado hasta el mediodía, hasta las 3. Mediodía son las 3, las 4. Exactamente. Bueno, y quiero que más, por supuesto, en el caso de mi productora me dice, suelo cambiar por donde ella entra a molestar a un gomero para calibrar el auto. Si puede entrar a una estación de servicio, hoy en día está todo eso digital y ya está, pero ella llega ahí, bueno, está. ¿Cuáles son los servicios? En el caso de cambiar la llanta, por ejemplo, supongo que debe ser más caso de una mujer, ¿verdad? No, obviamente que todo. Ahora, por ejemplo, vienen los carros vía Chile, por eso traen las ruedas chicas. Ya. Para que sea más fácil, son más livianos. Sí. Pero yo más me especializo son en motos. En realidad es la gomería. Yo empecé con la gomería. Ah, es una gomería de moto. No, gomería y taller de moto, venta de repuestos. Perfecto. O sea que yo empecé con una gomería. Cuando estaba trabajando con Eduardo, justamente empecé con la gomería y todo eso. Y fui creciendo. Ahora hace 5 años que tengo ya el taller de moto con venta de accesorios y eso. Qué bueno. Qué bueno, está espectacular, me encanta, ¿vieron? Cuando la gente quiere trabajar, no importa justamente la distancia, se levanta bien temprano, está escuchando usted Don Oki, que muchas veces se plaguea, arranca el programa a las 11, él llega a menos 5. Bueno, y te felicito por este trabajo, pero obviamente no te convoqué justamente por tu gomería, sino obviamente por los pintorescos pasacalle que siempre uno lee al pasar frente a tu local. Háblame. Los pasacalle, bueno, en realidad esto empezó cuando... tengo acá por la remera, contra los 23 senadores que votaban. Aquí el primer scratch a los parlamentarios. Sí, a los parlamentarios. Bueno, yo humildemente de mi taller, yo me uní a eso, o sea que primero empezaron los grandes restaurantes, como usted sabe, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, yo de mi taller me uní. Obviamente que no tengo clientes que son parlamentarios, pero por si acaso, o sea, me uní al escarche, claro. Ya porque por la indignación que me causaba que una persona quede impune, ¿verdad? Ahí quédate un rato, te uniste a este scratch y justamente a este modus operandi de ahuyentar y hacerle pasar vergüenza, que en realidad justamente esa fue la finalidad, y es porque se siguen viendo justamente hoy en día y sigue ocurriendo eso, porque estaba de moda, quería sacar beneficios para vos a través de esto, porque al final esto es lo que vos estás consiguiendo también, porque abajo le pones como invitando a que la gente venga a hacerse un servicio en tu gomería, ¿verdad? Pero realmente como joven te indignó eso. No, a mí me indigna muchísimas cosas. Me indigna, por ejemplo, el país en que vivimos, el país tan injusto en que vivimos. No pasa por lo económico, sinceramente, porque yo ya, gracias a Dios, estoy bien, ¿verdad? O sea, que no es que me falta que comer ni nada. Claro. Estoy bien porque trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero me indigna, señor, por ejemplo, que un trabajador venga de Itá, que queda a 35 kilómetros de Itá, y que llegue en 2 horas y media en un bus y que se vaya colgado y venga colgado. Yo creo que cualquier persona no es digno de viajar así, por lo menos un trabajador. Y contra todo eso es lo que yo estoy protestando, ¿verdad? Y a través de las redes sociales la gente va viendo eso y yo quiero que la gente se despierte. La finalidad mía no es que yo gane más dinero porque, como te digo, yo estoy conforme con lo que yo gano, porque yo, gracias a Dios, tengo ya, estoy, ¿cómo se dice en Burias Lumata? Claro. Bueno, yo me conformo con eso. Pero yo lo que quiero llegar es que a estos señores que son nuestros políticos, ¿verdad? Que son nuestros diputados, nuestros senadores y eso,
que basta ya que se despierten los muchachos y que empecemos nosotros los paraguayos, ¿verdad? Sí. A votar por las personas. Porque el paraguayo, por ejemplo, está ahí, el señor Julio está detrás de una bandera, que sea el Colorado liberal en Cuentra y Taza. Bueno, el señor Julio tiene un buenísimo currículum, pero ahí se corre allí. Llega a votar también otro. Vamos a tener narco. Entonces se va a votar también. ¿Qué vemos en pantalla? Salí un poquito, Diego, para que pueda leer. Y correrlo un poquitito al monitor. Esa es una de tus obras, ¿verdad? Sí, esa es una de mis pasacalles. Léeme. Te valiste por el episodio del diputado Portillo. Del señor Carlos Portillo. Sí. Que el señor, aparte, acá tengo una anotación, el señor Carlos Portillo se llevó a Las Vegas 7 millones de guaraníes del pueblo, o sea, que del pueblo paraguayo se llevó 7 millones de viáticos, ¿verdad? Sí. En realidad 7 millones no es tanta plata lo que ellos están acostumbrados a robar, ¿verdad? No sé qué se fue a hacer en La Vega, parece que se fue a especializar su inglés, ¿verdad? Sí. Bueno. Léeme tu trabajo. My name is... No, al otro cartelito. My name is Charles Portillo, porque él se llama Charles, no se llama Carlos. Charles Portillo es diputado. My name is Rico Comodidad, con todo respeto a esa señorita, puede ser nuestra presidenta, ¿por qué no? Si My name is Aldo René cobra 10.000 por la 2, porque cobro yo 10.000 por la 2. Sí. My name is Charles cobra 30 o 40 millones más, cobra. Por contar hasta 10 en inglés, ¿verdad? Sí. Aldo René en guaraní, ¿viste? René de Taurón, me dice la gente. Bueno, sí. Aldo René en guaraní es Taurón. Charles Portillo es Bacachaco. Es lo que yo humildemente pienso. Puedo estar equivocado, sí o no, no sé, pero es lo que pienso. Claro, hay otro que dice. En la esquina de mi huerta tengo una planta de membrillo. Si no haces tu servicio a Aldo René, sos un burro igual que Portillo. 80.000 por mi servicio de mantenimiento. Si 80.000 te es mucha plata, no te hago a cuotita como el juez hizo a la ladrona de Perlita. No, yo de acá haber hecho me voy a la Caperucita, ¿eh? Bueno, y sigue Ahí está, ese es el mismo. El otro, ahí el mismo también, ¿eh? El mismo bueno, también. Y estará más indignado, más enojado todavía ahora porque para venir de Itá a Asunción ya a tu regreso tenés que pagar 10.000 guaraníes de peaje ahora. De peaje, exactamente, en eso no quería llegar. Son 10.000 guaraníes, a mí me sale 240.000 el peaje al mes. Sí. René, esto leíme que yo leí todo mal, leíme porque... Cuando el pobre roba se llama ladrón de mierda. Perdón por las palabras, por favor. Ladrón de mierda. Sí. Cuando el rico roba se llama desvío. Ejemplo, el pasaje, por ejemplo, es un robo. Sí. Porque en realidad viajar en eso es humillante. Sí. ¿Y el peaje? El peaje también es un robo. ¿No se justifica lo de No, claro que no se justifica. De ninguna manera no se justifica. Sí. El peaje, el pasaje, después tenemos la niñera y el capataz. Esos son algunos ejemplos. Sí. Tenemos los viajes jugosos, la orgía y todo eso tenemos. El pobre roba y va a parar en Tacumbú. Sí. El rico nos roba y va a parar al palacio, al parlamento, al senado. Cualquier sitio donde haya más plata va a robar más. Señores políticos, basta ya de tantos reajustes y tantos desvíos a este pobre pueblo paraguayo. Atentamente, Aldo René. Atenta, mi firma, con responsabilidad. No, bueno, ¿tuviste oportunidad de ir a España, René? ¿Qué fuiste a hacer estuve allá? 4 años en España, estuve trabajando en la cocina, también tuve la oportunidad de trabajar. Y vine de ahí, sinceramente, me encontré en un país ya... Estamos mal. ¿Peor de lo que dejaste? Sinceramente, peor. Yo me fui en la era de este señor tan honesto, ¿cómo se llama? Que sigue ahora en la política, sigue todavía chupando al Paraguay. Ese señor Nicanor Duarte. Nuestro señor embajador en la Argentina. Sí, exactamente. Entonces me fui y vine y... Es lamentable lo que yo encontré. Yo estoy en una asociación que se llama Paraguay Primero. Sí. Está en el Facebook. A mí me pueden buscar en Aldo René Motomotor, me pueden buscar en la página del Face. Y Paraguay Primero es una asociación donde estamos los ciudadanos indignados. No tengo clase política, yo no soy colorado, liberal. Sabe que bien claro que la gente no diga, no, ¿cuál es candidata a ser? Porque no me interesa. Yo no puedo estar ahora criticando a la gente y después me voy a sentar con ellos. Graben esta parte, que 5 años de repente el diputado René, Julio Fernández, bueno, qué bueno. Entonces, con esta gente te digo, si encuentro a esa gente más honesta, no sé. Yeah. Con esta gente yo no sería capaz de sentarme. Te digo. ¿Qué es lo que más te preocupa actualmente del país, René? En realidad nosotros no tenemos nada para presumir. Nada. ¿Sabes qué es lo que tenemos que lo quieren quitar? Es la libertad de expresión. Pero la buena producción cárnica que está presente en el mundo entero, la buena producción, la cantidad de soja que se exporta, hay materia prima de primer nivel que está presente en mercados extranjeros. ¿Eso no te pone orgulloso? No me pone orgulloso porque yo sigo viendo niños en la calle. Sigo viendo ancianas, señoras que deberían estar en su casa y nosotros los jóvenes trabajar para mantener a esa señora hasta juntando la tita. Yeah. Y te juro que me indigna eso. Más allá de todo
como te digo, todo campo. Mientras yo no sé que el político se pase en su camioneta de $100.000 y no le da asco en un país que nosotros no tenemos nada para presumir. No tenemos calle, no tenemos seguridad, no tenemos salud, no tenemos educación. Te explico por qué no tenemos salud, por ejemplo. Salud no tenemos, Julio, porque vos si no tenés 100.000 guaraníes, te morís en un hospital público. Esa es la realidad. No es que Horacio Cartes diga ahí, subió tanto por ciento. Yo no te puedo hablar tanto por ciento porque yo no soy ningún político, no soy ningún filósofo, no. Yo te hablo de la realidad. La realidad es que si vos no tenés Horacio Cartes, si vos no tenés 100.000 guaraníes, rema noche, papá. Porque a menudo se te pregunto esto porque vos como ciudadano también supongo que lees los periódicos, ¿verdad? Sí, leo mucho. Esto siempre sale en tapa periódico, bueno, por lo general siempre esto sale en tapa, ¿verdad? El crecimiento del país, bueno, qué sé yo, acá tanto por ciento. Y por ahí te digo, y el aporte de que estamos en el ojo de las inversiones, ¿eso vos crees o no? ¿O por qué te parece que hay más indigentes en la calle, personas pidiendo plata, criaturas pidiendo monedas, escuelas que no tengan aulas incluso? ¿Por qué eso? Bueno, porque nosotros pagamos de todo. El pueblo paraguayo, por ejemplo, está pagando, por decirte nomás, ¿verdad? Nosotros tenemos 80 diputados. Este es un ejemplo rápido y claro. Sí, sí. Por cada diputado hay 80 asesores. Sería don Julio, 8 cocineros encima de ti para que te diga que tiene que cortar la cebolla y 8 asesores tiene. En total son 640 asesores. Total que están ganando ellos 3.520 millones. Es mucha plata, papá. Con 3.520 millones yo creo que se puede hacer ya algo. No mucho, pues se puede hacer algo ya. Ya. Esto va a ser muy repregunta y a lo mejor los televidentes dicen, bueno, pero este es un tonto, ¿verdad? Y vuelve a preguntar lo mismo, ¿eh? ¿Cómo ves la clase política? Quienes ejercen la política en nuestro país. No podemos generalizar porque hay seguramente gente patriota, ¿verdad? Sí. Pero yo, por ejemplo, a nuestro político, falta de todo. Dignidad, patriotismo, el amor propio que uno tiene, ¿verdad? Porque yo soy un humilde trabajador, pero yo tengo que tratar de comportarme de una manera para no hacerle pasar. Entre cuatro paredes vos puedes hacer lo que quieras. Sí. Pero yo no le puedo hacer pasar vergüenza a mi mamá. Mi mamá puede decir, pero jamás le van a decir, tu hijo es un ladrón y tu hijo es un... Yo eso lo cuido. ¿Conoces a todos los parlamentarios? Casi todos. Casi todos. Casi todos. Te puedo tirar 4 nombres y vos me decís tu calificación, o al menos cómo le ves. ¿Sí? ¿Está preparado? Vamos a empezar por alguien que no está ahora y está en el ojo de la tormenta, pero igual lo vamos a recordar. Rafael Filisola. Rafael Filisola. El ministro del Interior. El ministro del Interior. Según él compró 5 aviones, creo. 5 helicópteros y sobrefacturó. No puedo dar ninguna opinión negativa porque todavía no estoy en su caso. No estoy. Ahora estoy en el caso... ¿El actual ministro del Interior, Francisco de Vargas? Incapaz. ¿Incapaz? Incapaz porque no es capaz de darnos la libertad de hablar que 6 millones de paraguayos queremos. ¿El senador Arnoldo Vins? No, desconozco. ¿No le conoces? No, le conozco. ¿El diputado, a ver un poquitito, Ariel Oviedo? Ariel Oviedo mató. Ariel Oviedo mató. Ariel Oviedo, el hermano de Fabiola, el hijo de Lino Oviedo. Ariel, el hijo de Lino Oviedo. Desconozco también. ¿No le conocemos? No. No puedo yo opinar sobre él, desconozco totalmente. Bueno, entonces, ya para agradecerte que hayas venido. El gobierno actual hace buen trabajo. ¿De 1 al 10? No puedo calificarte. Yo tengo que decirte los problemas. Yo no veo ningún nuevo rumbo, a no ser que sea para las amigas de Calais. Ellos sí tienen un nuevo rumbo. Yo a los no tengo un nuevo rumbo. O sea que vos como Juan Pueblo decís que no, yo no tengo nuevo rumbo. Puede ser que tenga nuevo rumbo la secretaria o Perlita también tuvo un nuevo rumbo. Sí. Pero a los René no. Ni a los René y no creo también que Julio haya tenido un nuevo rumbo. No. No sé, a mí no me metan, que yo estoy como entrevistador nomás acá. Bueno, repetime la dirección de tu comería. Profesor Chávez entre Sacramento y Santa Rosa. Sí. A los René Motomotor estoy en el Facebook. Paraguay primero hay que darle me gusta. Sí. Y para sacarte para allá adelante. Somos un grupo, ahora tenemos 20.000 personas ya, con el señor Guillermo Kramer, que es el administrador de la página. Ciudadano indignado. Pepe por y yo estoy colorado, yo estoy liberano. Ahí es ciudadano indignado. Paraguayo molesto por algo. Y molesto por la realidad. Ya. Bueno. La realidad es que no tenemos nada. Ahí está. René, muchas gracias por haber venido. Oki, vas a negociar tu cambio de rueda, cosas así, no sé. Bueno, después yo te dejo precio,
¿Qué era tu vehículo? Aro 14, don Julio. ¿Usadito de caja querés? No, 3 manos y se puede. Por cierto, pero un buen tema, Bueno, quiero que vamos a pararnos los dos, porque quiero que me muestre, me decía justamente que él tenía atrás de la remera algo y con esto para despedirle la amiga. Date la vuelta. Esto, ahí está. Este fue el primer caso, ¿verdad? De los 23 casos, ¿verdad? Sí. Ahí, de Secuela. Bueno, muchas gracias, René. Gracias por haber venido. Hacemos la pausa, ¿verdad, mi querido? Quiero vivir en un país donde que el robar sea un delito para todos, no solamente para los pobres. Bueno, quédate ahí.